Lo que el trapeador sabía. Confesiones desde la casa más limpia y más sucia de las lomas. Dicen que las casas grandes esconden secretos grandes, y la de los de La Vega, allá en las lomas, no era la excepción. Yo, Tomasa, la señora del aseo, lo supe desde el primer día que crucé esa puerta de madera que pesaba más que mi conciencia. Todo brillaba. Los pisos, los cuadros, hasta los perros parecían bañarse con champú francés. Pero detrás de tanto brillo, había algo raro, algo que olía distinto, y no era el fabuloso de la banda. La señora, doña Patricia, era de esas mujeres que no pisan el suelo, sino que flotan, siempre con su peinado perfecto, su perfume caro, y su voz que sonaba como si estuviera dando órdenes en misa. El señor, don Ernesto, era un hombre serio, elegante, con esos trajes que parecen planchados por ángeles, pero tenía una mirada, ¿cómo decirlo?, distraída, como si su mente estuviera en otro lado o con otra persona. Yo llegaba todos los días a las 7 de la mañana, con mi mandil y mi radio chiquito. Me gustaba poner música mientras trapeaba, aunque la señora decía que la cumbia distrae. Pero un día, mientras limpiaba el estudio del señor, escuché algo que me dejó con el trapeador en el aire. «Sí, mi amor. Te extraño también», dijo él con una voz bajita, casi susurrando. Yo pensé que hablaba con la señora, pero luego escuché una risa de hombre al otro lado del teléfono. Me quedé quieta, como si el piso se hubiera vuelto hielo. «No puedo hablar mucho. Ya sabes cómo es Patricia», continuó él. «Pero esta noche te quiero ver. Casi se me cae el bote del fabuloso». Me salí despacito, sin hacer ruido, y me fui directo a la cocina. Me temblaban las manos. «Ay, Tomasa», me dije, «tú no te metas, tú nomás limpia». «Pero ¿cómo no meterse, si una ya siente que carga un secreto ajeno en la espalda?» Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en el señor Ernesto, en su voz dulce, en cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba por teléfono. Y luego pensé en la señora Patricia, tan orgullosa, tan segura de su matrimonio perfecto. Me dio tristeza, pero también, no voy a mentir, un poquito de curiosidad. Al día siguiente, el señor salió temprano, con una camisa nueva y un perfume distinto. Yo lo noté, porque una que limpia aprende a oler los cambios, y cuando regresó, traía una sonrisa que no le había visto nunca. «¿Le fue bien, señor?», le pregunté, no más por educación. «Sí, Tomasa, muy bien». «Gracias», me dijo, y se fue silbando. Silbando. El señor Ernesto nunca silbaba. Esa fue la primera señal de que algo grande se venía. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió más raro que mole con catsup. El señor Ernesto andaba más alegre que nunca, y la señora Patricia más tensa que un cable de luz. Yo, mientras tanto, hacía como que no veía nada, pero mis ojos veían todo, porque una cosa es limpiar el polvo, y otra muy distinta es limpiar la conciencia. Una tarde, mientras sacudía los cojines del sofá, escuché otra vez esa voz del señor, bajita, escondida entre las cortinas del estudio. Me acerqué despacito, con el trapo en la mano, y lo escuché decir: «No puedo seguir mintiendo, pero tampoco puedo dejarla». «No todavía». Del otro lado, una voz masculina le respondió algo que no alcancé a entender, pero el tono era dulce, de esos que derriten hasta el hielo del refri. «Te juro que pronto», dijo Ernesto. «Solo dame tiempo». Yo me quedé helada. No era una aventura cualquiera, era amor, amor de verdad. Y eso me confundió más. Porque, ¿cómo se juzga algo así? ¿Cómo se limpia un secreto que no es tuyo, pero que te pesa como si lo fuera? Esa noche, mientras lavaba los platos, la señora Patricia entró a la cocina. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Tomasa», me dijo, «¿tú has notado algo raro en Ernesto?» Yo sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Tragué saliva y fingí que no entendía. «¿Raro, señora?» «No, pues, el señor siempre muy amable». Ella me miró fijo, como si quisiera leerme el alma. Luego suspiró y se fue sin decir nada. Yo me quedé con las manos en el agua y el alma en un hilo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencio. Hasta los perros parecían ladrar más bajito. Pero un viernes, justo cuando pensaba que todo se iba a calmar,
pasó lo que cambió todo. El señor Ernesto me pidió que no fuera el sábado, que iban a salir de viaje. Pero el sábado, a eso de las 3 de la tarde, me llamó la señora Patricia. Tomasa, ¿puedes venir? Se me olvidaron las llaves del estudio y necesito un documento urgente. Yo fui, claro. No iba a decirle que no. Llegué con mi mandil y mis llaves de repuesto. La casa estaba en silencio. Pero había un coche desconocido afuera. Entré despacito, y cuando abrí la puerta del estudio, ahí estaban. El señor Ernesto y otro hombre, abrazados, riéndose bajito, como si el mundo no existiera. Me quedé congelada. Ellos no me vieron. Cerré la puerta sin hacer ruido y me fui directo a la cocina. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Y ahora qué hago? Pensé. ¿Le digo a la señora? ¿Me quedo callada? Porque una cosa es escuchar rumores y otra muy distinta es ver la verdad con tus propios ojos. Esa noche no pude pegar el ojo. Me revolvía en la cama pensando en lo que había visto. El señor Ernesto, tan elegante, tan serio, tan de misa los domingos, y ahí estaba, abrazando a otro hombre como si fuera su refugio. No era pecado lo que vi, era tristeza. Tristeza escondida detrás de una vida perfecta. Al día siguiente, la señora Patricia llegó con una sonrisa forzada. Me pidió que sirviera el desayuno en el jardín. El señor Ernesto estaba ahí, leyendo el periódico, fingiendo normalidad. Yo no podía ni mirarlo a los ojos. Cada vez que lo hacía, sentía que me gritaba en silencio. «No digas nada, Tomasa». Mientras servía el café, la señora Patricia le preguntó, «¿Y cómo estuvo el viaje?» «Bien, muy bien», respondió él, sin levantar la vista. Yo sentí que el aire se podía cortar con un cuchillo. La señora lo miraba con sospecha y él con culpa. Y yo, en medio, con el alma hecha nudo. Pasaron los días y el secreto me empezó a pesar más que el cubetón de agua que cargo los lunes. Cada vez que veía a la señora Patricia arreglándose frente al espejo, tan segura de su matrimonio, me daban ganas de decirle la verdad. Pero luego pensaba en el señor Ernesto, en su mirada triste, en lo que podría pasar si todo salía a la luz. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, escuché a la señora hablando por teléfono con su hermana. No sé, algo pasa con Ernesto. Está distante, raro. A veces siento que ya no me ve. Yo apreté el trapo con fuerza. Me dolía escucharla, porque sí la veía, pero no como ella quería. Esa noche, mientras me iba, el señor Ernesto me detuvo en la puerta. «Tomasa», me dijo, «sé que viste algo el otro día». Yo me quedé muda. Él bajó la mirada. «No te voy a pedir que mientas, solo que no digas nada». «No todavía». Su voz temblaba. No era miedo, era desesperación. «No quiero hacerle daño a Patricia, pero tampoco puedo seguir escondiéndome». Yo asentí, sin decir palabra. Me fui con el corazón apretado. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. La señora Patricia empezó a sospechar más. Revisaba el celular del señor, olía su ropa, lo seguía con la mirada. Y yo, cada vez que la veía, sentía que me iba a explotar el pecho. Hasta que un día, mientras limpiaba el baño principal, escuché un grito desde el estudio. Corrí, y ahí estaba la señora Patricia, con el teléfono en la mano, llorando. En la pantalla un mensaje. «Te amo, mi vida. No aguanto más sin ti». El remitente era un hombre. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los cuadros parecían mirarnos con lástima. La señora Patricia se quedó parada, con el teléfono en la mano, temblando. Yo no sabía si acercarme o salir corriendo, pero ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «¿Tú sabías algo, Tomasa?», me preguntó con la voz quebrada. Yo sentí que el alma se me salía por la boca. No podía mentirle, pero tampoco podía destruirle la vida. «No, señora, yo no sabía nada», alcancé a decir, bajando la mirada. Ella se sentó en el sillón, respirando hondo, como si tratara de no romperse. «Siempre lo supe», susurró. «Siempre lo sentí, pero no quería verlo». Yo me quedé quieta, sin saber qué hacer. En ese momento el señor Ernesto entró al estudio. Cuando vio a su esposa con el teléfono, se le borró la cara. «Patricia», dijo, apenas. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y furia. «¿Cuánto tiempo, Ernesto? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira?» Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Y en ese silencio se dijo todo.
Yo me escabullí hacia la cocina, pero desde ahí escuchaba los sollozos, las palabras cortadas, los reproches. Era como si la casa entera se estuviera desmoronando. Esa noche, cuando me fui, el cielo de la Ciudad de México estaba gris, como si también supiera el secreto. Caminé hasta el metro con el corazón apachurrado. Pensaba en los dos, en ella engañada, en él atrapado, y en mí, que había sido testigo de todo sin quererlo. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos. La señora Patricia dejó de hablarle al señor Ernesto. Él dormía en el estudio. Yo hacía mi trabajo en silencio, sin música, sin radio. Hasta los perros parecían tristes. Una mañana, mientras limpiaba la sala, el señor Ernesto me dijo: «Gracias por no decir nada, Tomasa». Yo lo miré y le respondí: «No lo hice por usted, señor. Lo hice porque todos merecen un poco de paz, aunque sea por un rato». Él asintió con una sonrisa triste. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, la señora Patricia me llamó temprano. «Tomasa, no vengas hoy. Ernesto se fue, así, sin más», dejando atrás su traje, su reloj caro y una carta sobre la mesa. Yo la vi cuando fui al día siguiente. Decía que necesitaba encontrarse, que no podía seguir viviendo una vida que no era suya. La señora Patricia no lloró, solo me pidió que limpiara el estudio y que tirara todo lo que él había dejado. Pero cuando encontré una foto de ellos dos, jóvenes, sonrientes, no pude hacerlo. La guardé en un cajón sin decirle nada. Pasaron las semanas y la casa se volvió un museo del silencio. La señora Patricia caminaba como un fantasma, con su bata de seda y su taza de café siempre llena, pero fría. Yo hacía mi trabajo sin hablar mucho, porque cualquier palabra parecía romper algo invisible. Un día, mientras limpiaba el jardín, la vi sentada en la terraza, mirando al vacío. Me acerqué despacito y le ofrecí un té. «Gracias, Tomasa», me dijo sin mirarme. «¿Tú crees que uno puede perdonar algo así?» Yo me quedé pensando. «No sé, señora. A veces el perdón no es para el otro, sino para que una pueda dormir tranquila». Ella sonrió, apenas. «¿Dormir tranquila? Hace mucho que no sé lo que es eso». Desde entonces empezó a hablarme más. Me contaba cosas de su juventud, de cómo conoció a Ernesto en la universidad, de cómo soñaban con tener una familia perfecta. Y yo la escuchaba, mientras sacudía los muebles o servía el café. Era como si necesitara vaciarse para poder seguir respirando. Un día, mientras limpiaba el estudio, ese lugar que ahora olía a polvo y recuerdos, encontré una carta sin abrir. Estaba dirigida a Patricia, con la letra del señor Ernesto. Dudé un momento, pero se la llevé. Ella la abrió con manos temblorosas, la leyó en silencio, y cuando terminó, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Dice que está bien, que está viviendo en Oaxaca, que por fin puede ser el mismo. Yo sentí un nudo en la garganta. Oaxaca, mi tierra. Tal vez allá, entre montañas y mezcal, el señor Ernesto había encontrado la paz que aquí nunca tuvo. La señora Patricia guardó la carta en su bolso y me dijo: «¿Sabes, Tomasa? Creo que lo entiendo. No lo perdono todavía, pero lo entiendo». Esa noche, mientras me iba, pensé en lo raro que es el destino. Cómo una verdad puede destruir una vida, pero también liberarla. Pasaron los meses. La señora Patricia empezó a salir más, a reír otra vez. Hasta cambió el color de las cortinas, como si quisiera borrar el pasado. Y yo, cada vez que trapeaba el estudio vacío, pensaba en el señor Ernesto, en su voz suave, en su sonrisa escondida. Una tarde, mientras limpiaba la entrada, llegó una carta para mí. Era del señor Ernesto. Decía: «Gracias, Tomasa, por tu silencio, por tu humanidad. Si algún día vienes a Oaxaca, te invito a un café. Aquí, la vida huele a verdad». Me reí solita. Guardé la carta en mi mandil y seguí trapeando. Porque la vida sigue, aunque esté llena de secretos. Y mientras el sol se metía entre los árboles de las lomas, pensé que al final todos limpiamos algo. Unos pisos, otros culpas, otros corazones. El tiempo pasó, como pasa siempre, sin pedir permiso. La casa de los señores cambió de ritmo. Ya no había gritos ni silencios pesados, solo el sonido del viento colándose por las ventanas abiertas. La señora Patricia empezó a pintar. Llenó las paredes de colores que antes no se atrevía a usar.
naranjas, turquesas, amarillos. Decía que el color cura. Yo seguía trabajando con ella, pero ya no era lo mismo. Había algo más liviano en el aire, como si por fin se hubiera sacudido el peso de los años. A veces me pedía que me sentara con ella a tomar café, y hablábamos de todo, de la vida, de los hombres, de los secretos que una carga sin querer. Una tarde, mientras regaba las plantas, me dijo, ¿sabes, Tomasa? Creo que Ernesto fue valiente, no por irse, sino por atreverse a ser quien era. Yo asentí. Y usted también, señora, por quedarse y seguir. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa fue de verdad. Un año después, me llegó otra carta desde Oaxaca. Esta vez venía con una foto. El señor Ernesto, con el mismo hombre que había visto aquel día en el estudio, los dos sonriendo frente a un atardecer. Detrás una nota. Encontré la paz. Espero que ustedes también. Le mostré la carta a la señora Patricia. La leyó en silencio y luego la puso sobre la mesa. Qué bueno, dijo. Todos merecemos un lugar donde no haya que fingir. Desde entonces, nunca más se habló del tema. Pero cada vez que el sol se metía por la ventana del estudio, yo sentía que algo de él seguía ahí, flotando entre el polvo y la luz. Con el tiempo, la señora Patricia vendió la casa y se mudó a un departamento más pequeño. Yo la ayudé a empacar. Cuando terminamos, me dio un sobre. Para ti, Tomasa. Por todo. Dentro había dinero, sí, pero también una nota. Gracias por cuidar de nosotros cuando ni nosotros sabíamos cómo hacerlo. Esa noche, mientras caminaba hacia mi casa, pensé en todo lo que había pasado. En los secretos, en las verdades, en las vidas que se cruzan sin querer, y entendí algo, que a veces el amor no se trata de quedarse, sino de dejar ir. El viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar.